Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a vamos a platicar sobre el son y sus características. El son, una palabra tan amplia en su significado que la encontramos en toda la República e incluso en otros países, en Cuba, el son cubano, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a tratar de hacer es contextualizar lo que ha sido el son, cómo ha evolucionado en nuestro país, cuáles son sus características en general, el son en Oaxaca y sus distintas expresiones que tiene, y finalmente el son en Miahuatlán, específicamente en la Sierra Sur y toda su microrregión, porque es una zona riquísima, riquísima en sones. La palabra son, ¿quién la creó? No lo sabemos. Y para todo esto voy a basarme en autores muy serios, en etnomusicólogos muy, muy serios, que han dedicado amplísimas investigaciones a este trabajo. Gabriel Saldívar es uno de ellos. En su historia de la música en México hace un interesantísimo recorrido desde el virreinato, pero no solamente él, tenemos otros autores muy importantes dentro de la musicología, como el maestro Vicente T. Mendoza, quien por cierto orienta mucho de su trabajo no solamente al son, sino también al corrido mexicano. Otro gran autor, el maestro Jerónimo Baqueiro Foster, conocido por los que estudian música por el libro de solfeo, pero él tiene una obra de la cual tengo un ejemplar, se llama Antología Folclórica y Musical de Tabasco. Es un libro grandotote que la primera parte de este libro es todo un tratado sobre la música popular en el sureste de México, es decir, no solamente habla de Tabasco, va a hablar de Veracruz, va a hablar de Chiapas, va a hablar de Oaxaca. En ellos tres y otros autores más, y no solamente autores ya de épocas anteriores, sino también de amigos musicólogos como el maestro Rubén Luengas, también con quien hemos trabajado muy de cerca este tipo de cuestiones. Ahora bien, decíamos el son. Si hacemos una vuelta hacia atrás, hacia el papel de la música en los pueblos prehispánicos, pues era un papel ciertamente ritual, y también formaba parte de la cotidianeidad a través de los arrullos, a través de ciertos elementos, pero que muchos de ellos desaparecieron lamentablemente cuando se da la conquista. Durante la colonia vamos a tener nosotros que llegan por un lado los evangelizadores, los sacerdotes, los frailes, franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos, pero también entre los conquistadores venía por allí alguien que hacía la música. Inclusive se comenta que con Hernán Cortés, entre sus tropas, venía un tocador de laúd y venía un constructor de vihuelas, que por cierto se asentó en lo que hoy es la Ciudad de México y siguió ejerciendo su oficio de elaborar instrumentos musicales. Son datos que posteriormente podríamos ampliar mucho más, ¿no?, con los documentos que afortunadamente tenemos por aquí a la mano. Pero aquí el punto es el son que incorpora, o más bien dicho, qué elementos tiene que lo distingue. Por un lado, la copla, seguidillas, redondillas, recibía muchos nombres, ¿verdad? Y por otra parte, la música. O sea, por primera vez vamos a tener un elemento donde hay música y hay poesía. Esto, evidentemente, pues es una influencia fuerte de España,
Recordemos el Cantar del Mío Cid, ¿verdad? Que era una narrativa de la vida de Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar y todas sus aventuras. Pero lo interesante es cómo se comunicaban cosas mediante el canto en esa Europa renacentista, en esa Europa del siglo XVI, que es cuando ocurre la conquista, y cómo todavía se seguía teniendo esa costumbre. Costumbre que traen ellos y que la practican aquí en México, pero no hay que olvidar también que en muchos de los casos, bueno, la historia nos ha dicho siempre que con la conquista de México es la conquista de Tenochtitlan. Yo creo que es algo mucho más complejo, es un fenómeno mucho más complejo porque se fue impregnando una nueva cultura dentro de nuestros pueblos. Y nuestros pueblos fueron tomando las cosas que en un momento dado les podían parecer interesantes, atractivas, no obligadas, pero que además les podían significar un modo de afrontar la cotidianeidad, incluso hasta con burla. Porque todas estas coplas que se empezaron a hacer y a decir, pues llegaron a constituirse incluso en elementos hasta de burla hacia las autoridades civiles y las autoridades religiosas. Y por ejemplo, vamos a hacer un comparativo. Voy a decir una copla española y luego voy a decir la que surge en México. Anoche tuve un sueño, soñé que me parecía que me besaban tus labios y entre tus brazos dormía. España. Ahora México. Anoche estaba soñando, sueño de mucha alegría, que tu boquita besaba y entre tus brazos dormía. ¿Sí? Si nos damos cuenta, pues es prácticamente lo mismo. Pero lo que aprendió nuestra gente fue la forma de versar. ¿Sí? Cómo están versando, haciendo la rima en el segundo y el cuarto verso. Y esto es lo que vamos a encontrar nosotros en el son. Pero además otra característica que vamos a encontrar en el son es cómo se alternan la música y el canto. La música y el canto. Eso lo vamos a encontrar no solamente en Miahuatlán, no solamente en Oaxaca, sino en todo nuestro país, en todo México. Bueno, en la zona donde se extiende el son, podemos decir desde Sinaloa hasta Chiapas y luego en el Golfo, igual recorriendo todo el Golfo, ¿verdad? Pero siempre manteniendo esa característica tan interesante de que van alternando coplas con música. Posteriormente ya van a aparecer sones ya dentro de esa estructura, pero ya incluso hasta llegan a prescindir de las coplas y ahí tenemos sones que por decir aquí en Oaxaca, los sones de Betaza. Son sones, porque su estructura musical es de un son. El compás que tienen es de un son, por ejemplo, ¿verdad? Y en la costa, por ejemplo, el sopilote es un son, taratatan, taratatan, taratacatatacatatac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 
ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? El compás 6 octavos, muy, 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 muy marcado en el son. Vamos a encontrar muchos tipos de son. Tenemos el son jarocho, formidable, el son huasteco, no se diga, el son de tierra caliente, el son navajeño. Es decir, toda la geografía mexicana va a tener mucha presencia del son. Obviamente en el estado de Oaxaca pues encontraremos varios géneros de son. Encontraremos los sones costeños, no confundir con chilenas, ojo, los sones del istmo, los sones de la sierra, los sones de la Sierra Sur también, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo en el jarabe del valle, que es la mezcla de muchos sones, vamos a encontrar varios sones
como el perico. Vamos a encontrar también tienen un guajolote, taratatán, tatatatán, cone, coconito, taratatán, ¿sí? Entonces, vemos nosotros cómo el son tiene una presencia profundamente arraigada en nuestros pueblos. Esta primera parte sí me ha gustado siempre abordarla, porque después dicen, es que el son fulano es de Oaxaca y ya lo están tocando en otro lado. No, no es cierto. El son tiene muchísimos años atrás y se extendió tanto en toda la República que en toda la República vamos a encontrar muchas veces el mismo son, pero tocado de diferente manera. ¿Sí? Aparte de esto, nosotros vamos a encontrarnos con que el son se difunde tanto durante el virreinato que llega incluso a invadir los ámbitos religiosos. Hay una carta de un religioso aquí en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, donde se está quejando amargamente de que hay personas que hacen esos sones que por ser insolente y contener expresiones sediciosas, impías, denigrativas y muy injuriosas a los respetos y veneración a cierto príncipe eclesiástico, solicita que se suspenda. Pero inclusive también en aquel entonces también se quejaban de que la gente revolvía el son con las cosas religiosas. Y estoy hablando del siglo XVIII, ya estoy hablando de 1700 y tantos, que se quejaban de las posadas. Que las posadas pues ahora son cantos que se dan dentro de las propias iglesias, pero en aquel entonces fue un verdadero escándalo. ¿Sí? Llegó el clero pues a prohibir los sones y la autoridad civil también, porque en el son no solamente bailaban, sino también hacían versos para burlarse de las autoridades. Así vamos a tener esta primera parte hasta antes de la independencia, cuando los insurgentes, aprovechando esa característica de picardía del propio son, lo adoptan y lo empiezan a difundir. No omito señalar que también el son se fue extendiendo tanto a partir de las reformas borbónicas, cuando se deja de exportar la grana cochinilla por la costa del Pacífico, se obliga a que sea por la costa del Atlántico, y eso, en el caso específico de Miahuatlán, hace que los arrieros pasen por la región y ellos son los transmisores del son, son los grandes transmisores del son en las zonas que ellos recorrían. Pues hasta aquí esta primera entrega sobre el son.